abra su Biblia en el libro de Romanos 5. El versículo es Romanos 5, del 3 al 5, hermano. Es el versículo de esta mañana. Y le vamos a dar lectura que dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora es el tiempo de nuestro hermano Raudel, que él es el que va a traer la palabra esta mañana, y deseamos que Dios lo use grandemente. Hola, hola familia hermosa. Bienvenidos. Gracias a Dios porque estamos en este lugar, ¿verdad? Yo creo que el mejor lugar para estar en los 7 días de la semana es acá. Sin duda alguna, ¿verdad? Como dice nuestra hermana Marce. Y qué bueno que estamos acá. Así que vamos a disponer nuestro corazón un poco de tiempo para escuchar de la palabra. Te voy a pedir que me prestes tu mayor atención para compartir, ¿no? Siempre lo que me toca compartir, bueno, yo ya lo recibí. Y al compartirlo, ¿sabe que aprendo más? Así que tú también tienes la oportunidad de que compartas, es más, con el video que compartas. Y lo escuchas primeramente y luego lo compartes, también vas a aprender. Así que familia, ¿Dios es bueno todo el tiempo? Todo el tiempo Dios es bueno. Inclina tu rostro, por favor. Gracias, querido Dios, por tu presencia. Pedimos la guianza de tu Santo Espíritu, que tome control, oh Dios, de mis palabras, de este lugar y de cada corazón de los que hemos llegado. Que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento espiritual para recibir tu palabra. En Jesús oramos y decimos, amén. La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos. Estos dos amos soberanos en lo cual la humanidad, la naturaleza ha puesto a la humanidad, son el dolor y el placer. Estos dos son experiencias que los seres vivos enfrentamos a lo largo de nuestra existencia. Y a veces hemos malentendido el dolor por quererlo apagar en lugar de escuchar su mensaje. Pero no hemos malentendido el placer, ¿verdad? Porque todos a veces malentendemos cuando viene a nuestra vida un dolor, pero no hemos malentendido el placer, porque el placer nos gusta, ¿cierto? Le damos siempre más énfasis al dolor. Quiero compartirte la definición de estas dos cosas que gobierna a la humanidad. La definición de placer es una sensación agradable, satisfactoria o disfruto, que puede referirse a un placer físico, como por ejemplo una buena comida, un buen postre, o también se puede referirse a algo emocional, como por ejemplo la alegría. Algunos ejemplos, cuando dice siento mucho placer al comer este postre. O otro, experimentar un gran placer al ver mi familia. ¿Sí? Son definiciones tanto físicas como emocionales del placer. Ahora, la definición de dolor, esta es una sensación desagradable, ya sea física o emocional. Puede ser un dolor físico como un golpe, un dolor de muela, pero también está el dolor emocional, por ejemplo, la tristeza. Algún ejemplo es, bueno, me duele la cabeza, es un dolor, ¿qué? Físico. O de que siento mucho dolor
por su partida. ¿Es un dolor qué? Emocional. Damos por hecho las sensaciones placenteras, pero reaccionamos violentamente contra el dolor. Podemos pensar como el dolor es opuesto a la felicidad, ¿verdad? Pero no, familia. Hay que tener en cuenta que están entrelazados. El dolor y el placer siempre te van a acompañar en el tiempo que vivas en este planeta. No los podemos separar. ¿Sí? Ahora, si pudiéramos ilustrar la vida con un dibujo o un gráfico, sería así: con un pico en cada extremo y un punto más abajo en medio. El pico sobre la izquierda representa la experiencia de dolor e infelicidad. El pico sobre la derecha representa placer y gozo. Y en medio está el punto en el cual se une placer y dolor. Familia, esta es la vida con B mayúscula. Así definimos la vida. En un punto, ¿qué dijimos? El placer. En el otro punto, el dolor. Y unidos siempre en un punto, al fin, abajo, ¿verdad? En el cual se unen, y esta sería la vida con B mayúscula. No se puede mirar firmemente hacia la felicidad y alejarte del dolor. Jesucristo lo describió, palabras de él en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 21. Dice así la escritura. Dice: la mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Te fijas que mismo Jesucristo relacionó estas dos sensaciones, dolor y gozo? Nuestro cuerpo usa los mismos sensores nerviosos y las mismas vías que transmiten mensajes de dolor para también transmitir mensajes de placer. La sensación de una picadura de mosquito lo podemos llamar como displacer. Y las cosquillas podemos llamarlas como placer. Son prácticamente idénticas. La diferencia es que las cosquillas implican el movimiento de algo que actúa sobre ti, ya sea una pluma que toca tu piel o un dedo moviéndose en una zona sensible. Los mismos sensores nerviosos están involucrados y envían respuestas idénticas al cerebro. Pero nosotros interpretamos una acción como placentera, ¿verdad? Como las cosquillas, y la otra, una sensación de displacer como la picadura de un mosquito. Tenemos la tendencia de culpar al dolor de nuestra infelicidad, ¿verdad? Pues lo identificamos como nuestro gran enemigo. Pero si pensamos un momento, si pudiéramos de alguna manera eliminar el dolor de la vida, entonces seríamos infelices. No podemos eliminarlo. La clave de la felicidad no es tanto en evitar el dolor a cualquier costo, sino comprender su papel como un sistema de alarma protector y aprovecharlo para que trabaje a nuestro favor y no en nuestra contra. ¿Sí? Me refiero a que cuando sentimos el dolor nos sirve día a día. Porque si estamos sanos, las células del dolor nos alertan sobre cuándo cambiar un calzado que te está calando el zapato, ¿verdad? Cuándo aflojar fuerza cuando ejerces algo sobre alguna cosa que está pesada. El dolor te indica ¿qué? Que tienes que aflojar eso. Cuando pestañeas también. Cuando tocas sin querer una olla hirviendo y te quemas, ¿sí? Te sirve día a día. ¿Para qué? Para prevenirte, para protegerte. En resumen, el dolor es esencial para una vida normal en este planeta. Vamos a empezar de ahí a verlo de esta manera.
El dolor es esencial para una vida normal en este planeta. No es algo que Dios diseñó a último momento de la creación para hacer miserable nuestras vidas, no. Tampoco es un gran error de Dios. ¿Sí? El dolor puede haber concebido un sistema eficaz de alerta y protección, pero este planeta se volvió caótico y ahora el dolor se propaga fuera de control. Necesitamos otra palabra para describirlo. La palabra dolor representa la red protectora del cuerpo, un dolor físico, y el sufrimiento para indicar la pena humana. Vamos a definirlo así, para ir desarrollando la plática. Un dolor físico, ¿verdad? Representa la red protectora del cuerpo que te avisa que algo está mal. Pero más allá de ese dolor existe el sufrimiento que indica la pena humana, en la cual todos los que estamos aquí y los que nos ven hemos experimentado estas dos sensaciones. De alguna manera el dolor y el sufrimiento están multiplicados en la tierra como consecuencia del abuso de la libertad del ser humano. Ese es el resultado, familia, del abuso de la libertad que Dios nos dio. Ahora el dolor y el sufrimiento se han multiplicado. Cuando Adán y Eva escogieron estar en contra de Dios, su mundo libre se echó a perder para siempre. Que este mundo estropeado por el diablo y por el sufrimiento aún exista es un ejemplo de la misericordia de Dios y no de su crueldad. Porque puede haber mucha gente que dice que este mundo, ¿verdad?, es estropeado por el diablo, por el sufrimiento, que por qué todavía existe si hay mucho dolor. No, existe por la misericordia de Dios y no por ser un Dios cruel. ¿Qué puede utilizar Dios para llamar nuestra atención? Hay un escritor que se llama C.S. Lewis, es Lewis, no es Luis. Este escritor escribió una frase que me llamó mucho la atención y te la quiero compartir. Dice este escritor: el dolor, el mensaje de Dios. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Cuando te das cuenta que te has golpeado un dedo, te tuerces un tobillo, un brazo, algo, el dolor le anuncia en voz alta a tu cerebro que algo está mal. De manera similar, la existencia del sufrimiento en este planeta es, creo, también un grito para todos nosotros que algo está mal, ¿verdad? Cuando este sufrimiento o dolor nos golpea, tanto en circunstancias grandes como pequeñas, casi todos nos hacemos esa pregunta: ¿por qué a mí? Cuando ese sufrimiento, ¿verdad?, que nos golpea, ya puede ser en circunstancias grandes, como una enfermedad terminal, un accidente grave que deja a personas en el hospital, o circunstancias pequeñas, ¿verdad?, como una quebradura, una cirugía, algo. Todos nos hacemos esta pregunta: bueno, ¿y por qué me pasó esto a mí? Como creyentes, podemos andar en una cuerda floja mental y estar en peligro, en un peligro constante de caer en uno de dos errores que pueden tener resultados trágicos. Voy a compartirte en el cual tú y yo podemos caer en uno de dos errores. El primer error aparece cuando atribuimos todo el sufrimiento a Dios, considerándolo como un castigo de su parte a los desatinos humanos. Es un error que podemos caer, en que le vamos a atribuir todo el sufrimiento ¿a quién? A Dios. Vamos a decir, Dios es el culpable. Y vamos a considerarlo como un castigo de su parte a los desatinos humanos. Ese es un error que yo te invito a que evitemos no caer ahí. El segundo error consiste en justo lo opuesto: suponer que una vida con Dios nunca incluye sufrimiento.
2 errores que hay que evitar, familia. Sí, porque yo no puedo decirte aquí, entrega tu vida a Dios y Dios te va a prometer que nunca vas a sufrir. Yo no puedo decirte eso. No, porque estamos expuestos al peligro, a las tragedias, a las enfermedades. El dolor ofrece un mensaje general de advertencia a toda la humanidad que algo está mal en este planeta y que necesitamos intervención radical externa, una intervención radical de afuera, externa. La pregunta a la que nos enfrentamos los creyentes no es si Dios es responsable, sino a esta pregunta: ¿cómo debo reaccionar ahora que esto terrible ha sucedido? Es algo que podemos cambiar, familia. En vez de preguntarnos si Dios es el responsable, cambiar esa pregunta y decirnos: ¿cómo debo reaccionar ahora que ya estoy pasando por el dolor y el sufrimiento? ¿Me sigues? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del sufrimiento? A menudo suministra una respuesta firme, pero perturbadora. Te voy a pedir que si vamos a la carta primera de Pedro, al capítulo 4, vamos a leer 4 citas que, aunque hay muchas que nos hablan acerca del sufrimiento y el dolor, quiero compartirte estas 4, que bien merece ser leída 2 veces, pero no la vamos a leer aquí. Tú la vas a leer en tu casa, ¿sí? Por el tiempo. Pero estas citas merecen ser leídas 2 veces. Dice primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 al 13. Dice el verso 12: queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño, dice Pedro. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. A mí me llama mucho la atención esta palabra, que ahorita vamos a compartir algo interesante. Dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió. Bueno, ¿cómo está eso, Raudel? ¿Voy a soltarme a carcajada riéndome por la tragedia que me pasó? Pedro no nos quiere decir eso. ¿Sí? Dice, al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Más atrasito también el apóstol Pedro, ahí, pero ahora en el capítulo 1, versos 6 y 7 de primera de Pedro, encontramos también algo interesante. Dice el verso 6: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, Pedro dice, alégrense. En el verso 6 de primera de Pedro 1. Y sigue diciendo en el verso 7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza de ustedes que tienen en Dios se pone a prueba por los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Pedro está diciendo, pero no tu confianza. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Nuevamente Pedro repite la palabra ¿qué? Alégrense. Dice, aun cuando por algún tiempo que tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Y así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. ¿Quieres un termómetro
para ver cómo está tu confianza en Dios, la vas a encontrar en el dolor y en el sufrimiento, ya sea físico o emocional. Es un buen termómetro a ver cómo está tu confianza en Dios. Y sigue diciendo Pedro, ¿verdad? Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Fíjate, hermano, joven que nos ves, gente. Pues el oro se puede destruir. Sí, es materia. La confianza no. Y sigue diciendo Pedro, así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y también el apóstol Pablo, en Romanos 8:18, también comparte algo parecido como Pedro. Dice Romanos 8:18, estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada, dice Pablo, si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto con Él. Tremendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Dijimos que no lo vimos salir 2 veces. Ahí anota la cita y luego lo lees en casa de tarea. Ahora Romanos 5, del verso 3 al 5. También el apóstol Pablo nos dice algo interesante, que también usa la palabra que usó Pedro. Dice el verso 3 de Romanos 5, también nos alegramos al afrontar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿A qué nos ayudan los sufrimientos y dificultades? ¿A desarrollar qué? ¿Desarrollar qué? Resistencia, a mantenerte. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter que hace fortalece nuestra esperanza segura en la salvación. Y dice el verso 5, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones con su amor. Aquí en estos versos encontramos alguna respuesta que nos da el apóstol Pedro y el apóstol Pablo acerca del dolor y el sufrimiento que dijimos que tanto que emocional más que nada, ¿verdad? Ahora yo te estaba diciendo que hay una palabra clave ahí acerca de regocijarse, que dice alégrate. Cuando ellos usan esas expresiones, los apóstoles no estaban invocando un estado de ánimo del tipo aguanten y sonrían. Podemos pensarlo así, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. O actúen como si nada pasara. No. No hay pista de esas actitudes en la respuesta de Cristo al sufrimiento. Regocijarnos, alegrarnos en el sufrimiento no significa que deban actuar con felicidad frente a la tragedia y al dolor cuando tengas que llorar. No se refiere a eso, familia. Porque no podemos ante una tragedia, ante un dolor, físicamente no podremos alegrarnos, ¿verdad? Cuando sabemos que es un tiempo ¿qué? De llorar. La Biblia más bien se enfoca hacia el lado de los resultados, el uso productivo que Dios puede hacer al sufrimiento en nuestras vidas. Estas citas que leímos, donde hablan acerca de alegrarse, los apóstoles se refieren al uso productivo que Dios puede hacer con el sufrimiento y el dolor en nuestras vidas. De que muy por dentro, aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, hay una esperanza dentro de nosotros. ¿Sí? Lo dijo el apóstol Pedro, el apóstol Pablo en estas citas. Sin embargo, para conseguir ese resultado, primero necesitamos nuestro compromiso de confianza totalmente en Dios. Dios dice, te dice en este día y dice a todos los que ven este mensaje, tengo el control independientemente de cómo se vea. Si tu situación es algo grave, Dios te dice, tengo el control independientemente de cómo se vea. Es la única respuesta de Dios y luego Dios tiene una pregunta para ti, para mí. ¿Confías en mí? Esa es la pregunta que tiene
Dios para nosotros. ¿Confías en mí? Visto de acuerdo a lo que leímos, el sufrimiento se centra en la palabra redención. Puede que el dolor genere una queja indigna, sin embargo también podría contribuir a la vida. En otras palabras, familia, el dolor, el sufrimiento puede ser redimido, puede ser transformado, puede ser liberado. Yo me opongo a aquellos que piensan que Dios envía el sufrimiento para lograr algo bueno. Yo creo que no es ese el plan de Dios. No. Aún no he podido encontrar en los evangelios a Jesús diciendo a los afligidos: el motivo por el que sufren de hemorragias, parálisis, lepra, es porque Dios está trabajando sobre su carácter. Yo no encuentro en los evangelios que Jesús les haya dicho esto a estas personas que estaban sufriendo. Jesús no les dio sermones a aquellas personas. Jesús los sanó. En muchos pasajes del Nuevo Testamento sobre el sufrimiento, vemos como algo malo, ¿verdad? Que puede ser redimido en algún momento, que puede ser transformado ese dolor en algún momento. El apóstol Pablo, quien no estuvo ajeno al sufrimiento, yo creo que después de Jesucristo, el apóstol Pablo fue quien más sufrió. Este hombre depositó su fe en la necesidad de que Dios sane y restaure al mundo. La única solución que traerá justicia a un mundo abatido. El apóstol Pablo, él depositó su fe en esto, en que Dios sane y restaure al mundo. Es la única solución que traería justicia a un mundo abatido. Ahora, la historia de la vida de Pablo incluía, ¿sabes qué incluía? Golpizas, encarcelamientos, mordeduras de serpientes y naufragios. Y sin embargo, todo lo soportó orgullosamente con la esperanza de un futuro mejor. Pablo sabía que lo que estaba pasando no iba a ser eterno, era temporal. Él soportó todo lo que sufrió orgullosamente con la esperanza de un futuro mejor. Y escribió en 2 de Corintios 4:17: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. ¿Sabías que por lo que estás sufriendo, por algún dolor, algún sufrimiento, pequeño o grande, no es nada comparado con la gloria que va a durar para siempre y que es de mucho más peso que eso que estás pasando? La balanza siempre se va a inclinar, familia, al peso de gloria que estamos nosotros esperando, a la esperanza que tenemos cuando Cristo venga. Eso por lo que estés pasando no te va a durar toda la vida. Y los que hemos tenido esa experiencia sabemos que es un corto tiempo, ¿verdad? En el proceso a veces duele, pero aguantamos porque sabemos que no va a ser eterno eso. Lo que sí va a ser eterno es una vida con Jesucristo. Y Pablo va más allá cuando sin rodeos admite esto interesante, que sin la resurrección su predicación y su fe eran inútiles. Él afirma con cierta melancolía en 1 Corintios 15:19. Dice Pablo: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Por qué? Si tú lees todo el capítulo 15, Pablo habla de la resurrección de Cristo. Y él termina diciendo que si Cristo, atrás de esos versos, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vano es en lo que tú has creído. Pero Pablo estaba convencido de que el Hijo de Dios venció la muerte. Sí, se levantó de la sepultura para guiarnos a nosotros la esperanza que tenemos si le seguimos y le aceptamos. Y dijo Pablo en este verso:
Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, ¿sabes qué? Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Porque tu fe, mi fe, está puesta en que Dios resucitó a Jesucristo de los muertos. Eso es lo que hace la diferencia a otras religiones. En eso te invito a que creas, a que deposites toda tu vida en el carpintero de Nazaret, que venció la muerte con poder. Y Él es el más fuerte de todas las cosas aquí en el mundo. En la vida tal vez no poseamos un remedio para el sufrimiento. No. Sino una oportunidad para hacer uso de él. Un uso significativo. Mira lo que dijo este hombre. Este varón dijo estas palabras después de haber sido liberado de 4 años de cautiverio como rehén en el Líbano. Tremendas palabras. Y quiero compartírtelas. Dijo este hombre: durante mi cautiverio me determiné y sigo determinado a convertir esta experiencia en algo bueno y útil para otras personas. Creo que es la mejor manera de abordar el sufrimiento. Creo que el cristianismo no reduce el sufrimiento en absoluto. No. Lo que hace es darte la capacidad de tomarlo, enfrentarlo, superarlo y con el tiempo transformarlo. Ahora, tú puedes poner ahí donde dice él, durante mi cautiverio. Tú puedes poner tu situación, durante mi enfermedad, durante mi tragedia, durante mi accidente. Tú puedes cambiar ahí y decir, estoy determinado a convertir esa experiencia en algo bueno y útil para otras personas. Creo que es la mejor manera de abordar el sufrimiento. Creo que el cristianismo no reduce el sufrimiento en absoluto. Lo que te dije hace ratito, seguir a Cristo, ¿verdad? No te reduce el sufrimiento en tu vida, no. Si has entregado tu vida a Cristo, te tengo una noticia, vas a sufrir. Yo no puedo prometerte que no vas a pasar por nada de tragedias y accidentes, no. Pero lo que puedes hacer con eso es darte la capacidad de tomarlo, enfrentarlo, superarlo y con el tiempo transformarlo. Ya voy terminando. Regálame unos minutitos. Hay unos personajes en el Antiguo Testamento, como Job y Jeremías, que a veces se preguntaban en voz alta, como a veces tú te has preguntado o te preguntas en este momento, si Dios habla, porque yo siento que ha taponeado sus oídos a mis gritos de dolor, de sufrimiento. Jesús puso un fin escabroso y decisivo a esa especulación. No solo no había taponeado sus oídos, sino que repentinamente adoptó oídos, literalmente oídos humanos con tímpanos y huesillos. En los suelos agrietados y polvorientos de Palestina, el Hijo de Dios escuchó de primera mano las vibraciones moleculares de los gemidos humanos. Tuvo oídos como los tuyos y los míos. Y Él escuchó de primera mano vibraciones moleculares de gemidos humanos, de enfermos, necesitados, y los de otros que gemían más por culpa que por dolor. Aclaremos la mente y pensemos en la vida de Jesucristo. Fue la única persona en la historia que pudo planear su propio nacimiento. Aún así, se humilló cambiando un cuerpo perfecto y celestial por un cuerpo frágil, hecho de sangre, tendones, cartílagos y células nerviosas. La Biblia dice que no haya tentación conocida por el hombre que no haya conocido Jesús. No hay tentación conocida por el ser humano que Jesús no haya experimentado. Solo, cansado, hambriento,
agredido por personas poderosas, agredido personalmente por Satanás, por admiradores. Respecto de la apariencia física del carpintero de Nazaret, hay una descripción de Jesús en la Biblia, escrita unos 600 años antes por el profeta Isaías. Él es el único que describe a Jesús de su apariencia física. Dice, creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado, rechazado por hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos, dijo Isaías en el capítulo 53, versos 2 y 3. Cuando Jesús comenzó su ministerio, la gente se reía. ¿De Nazaret? ¿Acaso de ahí puede salir algo bueno? Jesús, el pueblerino, el campesino de Nazaret, crió mala fama. Parecía que los otros rechazados, los aislados por la lepra, las prostitutas, los recaudadores de impuestos, los pecadores famosos, los atraía. Querían estar con Jesús. Mientras con los religiosos los despreciaban, Jesús atraía a esa gente. Y no solo los atraía, familia. Cuando Él con una palabra pudo haber sanado lepra de muchos hombres, ¿sabes qué hizo Él cuando anduvo aquí en esta tierra? Los tocó. Se acercaba a ellos, los tocaba. Una vez los vecinos de Jesús lo expulsaron del pueblo, trataron de matarlo. Su propia familia cuestionaba su cordura. ¿Qué decía su familia? Que estaba loco. Los lectores de aquellos tiempos informaban con orgullo que ninguna autoridad o dirigente religioso creía en él. Sus seguidores formaban un conjunto de pescadores y campesinos. Pero al final, incluso ellos lo abandonaron cuando los compatriotas de Jesús cambiaron su vida por un terrorista y un ladrón. Ninguna otra religión, ni el judaísmo, ni el hinduismo, ni el budismo, ni el islam, ofrece esta contribución única de un Dios todopoderoso que gustosamente acepta adoptar las limitaciones y sufrimientos de su creación. Nadie de otras religiones hace lo que hizo nuestro Dios. Por algún motivo, Dios eligió hacer al hombre como es, limitado, sufriente, sujeto a las penas y por si fuera poco a la muerte. Tuvo la honestidad y el coraje de probar de su propia medicina. Cualquiera sea el juego que esté jugando con nosotros, su creación mantuvo sus propias reglas y jugó limpio. No le exige al hombre nada que él no se haya exigido a sí mismo. Él mismo ha pasado por la totalidad de la experiencia humana, ya sean las crispaciones triviales de la vida familiar o las restricciones paralizantes de trabajo duro, de falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor y la humillación y también hasta la muerte. Mientras fue hombre, actuó como hombre. Nació en la pobreza, murió deshonradamente y juzgó que todo valía la pena. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra, donde sufrió y murió, no elimina el dolor y el sufrimiento en nuestra vida, pero sí muestra que Dios no se sentó de brazos cruzados a observarnos sufrir en soledad. Te voy a repetir esto, familia. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra, donde sufrió y murió, no elimina el dolor de nuestras vidas, pero sí muestra que Dios no se sentó de brazos cruzados a observarte sufrir en soledad. Él se transformó en uno de nosotros. Por lo tanto, en Jesús Dios nos da una perspectiva íntima y personal de su respuesta al sufrimiento humano. Porque dice 2 Corintios 5:19
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que Él se transformó en uno de nosotros y nos da una perspectiva íntima y personal de su respuesta al sufrimiento humano. De hecho, todas nuestras preguntas acerca de Dios y el sufrimiento deberían filtrarse a través de lo que conocemos sobre Jesús. Filtra tu dolor, tu tragedia, tu sufrimiento a través de Jesucristo. ¿Cómo respondió Dios en la tierra acerca del dolor? Cuando encontraba a alguna persona sufriendo, sentía una profunda compasión. Y no se refería a tristeza. No, familia. Jesús no sentía solamente tristeza por los leprosos, por las prostitutas, por los recaudadores de impuestos, por todos aquellos enfermos emocionalmente. No nomás sintió tristeza. Cuando dice la palabra compasión, desde sus entrañas adentro se conmovió de ver sus ovejas descarriadas. Sufrió con ellos. A los leprosos los tocaba. Cenaba con recaudadores de impuestos, con prostitutas, con Mateo, uno que era como el IRS en este tiempo. Estuvo con ellos, sufrió con ellos. Y sabes que también sufre con nosotros cuando pasamos por el dolor y la tragedia. Cuando su amigo Lázaro murió, Jesús lloró. A menudo, cada vez que se le pedía directamente, Él sanaba sus heridas. A veces al hacerlo quebraba costumbres muy arraigadas, como cuando tocó a una mujer con una hemorragia o cuando tocaba a rechazados sociales. Desoyendo los gritos, es inmundo. ¿Sabes que así les gritaban a los que tenían lepra? Es inmundo, no se acerquen. ¿Sabes qué hizo Jesucristo? Él no oyó esas palabras. Él los tocó, físicamente los tocó. ¿Sí? Y a veces es comparada la lepra ¿con qué? Con el pecado. Y cuando finalmente Jesús mismo se enfrentó al sufrimiento, reaccionó como cualquiera de nosotros lo hubiera hecho. Trató de esquivarlo. Preguntó 3 veces si no había otra manera. No había otra forma. Entonces Jesús sintió, quizá por primera vez, esa sensación de abandono. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos en los relatos del Evangelio acerca de la última noche de Jesús en la tierra, una lucha feroz contra el miedo, la impotencia y la esperanza, las mismas fronteras que todos confrontamos en nuestro sufrimiento. Jesús experimentó eso también y se enfrentó al miedo, a la impotencia, a la esperanza, que tú y yo también nos confrontamos cuando sufrimos. Las narraciones de la vida de Jesús en la tierra deberían responder para siempre a la pregunta: ¿cómo se siente Dios frente a nuestro dolor? En respuesta, Dios no nos dio palabras o teorías acerca del dolor. ¿Sabes qué hizo? Nos dio a sí mismo. Dios se dio a sí mismo, familia. ¿Cómo se siente Él frente a tu dolor y sufrimiento? Simplemente la respuesta: Dios no nos dio palabras o teorías acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Se dio a sí mismo a través de Jesucristo. Para algunos, la imagen de un cuerpo pálido que se adivina en una noche oscura huele a derrota. La crucifixión, ¿qué de victorioso puede tener eso? Es algo que lo vemos como derrota. Y muchos se pueden preguntar, ¿qué hay de bueno en un Dios que no controla el sufrimiento de su Hijo? Sin embargo, podemos escuchar otra voz, la de un Dios gritándole a la humanidad: los amo. Tú puedes pensar que como un Dios permitió el sufrimiento de su Hijo. O también puedes verlo a eso y escuchar la voz de Dios gritándote: te amo. Con eso tenemos suficiente, familia. Dios nos ama. El amor quedó comprimido para toda la historia en esa figura solitaria en la cruz.
que dijo que podía en cualquier momento llamar a los ángeles para una misión de rescate, pero que eligió no hacerlo a causa de nosotros. Que si te ama Dios, ve la cruz. Ahí está su más grande prueba. Dice la Escritura que Él pudo haber llamado a millones de ángeles para rescatarlo, destruir este mundo y empezar de nuevo en otro lado. Y no lo hizo, porque tú habitas este planeta, porque tú estás aquí. Si tú me dijeras, Raudel, dame una solución por lo que estoy pasando. Dame una solución ante el funeral que despido a un ser querido. Dame una solución ante una enfermedad terminal, ante cirugías, terapias, hospitales, diálisis, quimios. Si tú me hicieras una pregunta, Raudel, dame una solución para este dolor. Solo te tengo una respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. Puestos de pie, por favor. Hagamos una oración. Yo creo que lo único que Dios podemos contestarle es: toda mi confianza está depositada en ti, oh Dios. Inclina tu rostro. Querido Dios, gracias por tu presencia, gracias por esta palabra que ha traído sanidad. Siento en el Espíritu Santo que va a traer y está trayendo sanidad a muchas personas que están pasando por dolor y sufrimiento, emocionales, sí, tal vez hasta físicos. Pero después de lo que hemos hoy aprendido, oh mi Dios, de que tú nos abrazas, de que no nos rechazas, de que si tengamos alguna duda de mi sufrimiento y dolor, simplemente miremos a la cruz. Ahí está manifestado. Dios no se quedó sentado observando cómo sufres, cómo sufro. No, se dio a sí mismo, porque Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo. Oh Dios, que esta palabra refuerce en lo que hemos creído, que en lo que hemos puesto nuestra fe, en vez de disminuir, aumente cada día más, porque sabemos que lo que estamos pasando no es nada comparado con lo que tú nos tienes prevenido en el cielo contigo, oh Dios. No es nada comparado este dolor, este sufrimiento. Tu peso de gloria es más grande que lo que podamos sufrir, oh Dios. Y mientras estemos aquí, tú nos mantienes con esperanza. Quédate con nosotros este y todos los días, oh mi Dios, y que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos. En Cristo oramos y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga, familia querida.